Me lo habéis pedido un montón y yo os lo traigo. Hoy toca revisión del Ford Mustang Mach-E. Para los que no sepáis qué coche es, porque vivís dentro de una cueva, este es un SUV eléctrico proveniente de la marca Ford que tiene el apellido Mustang. Y para los entusiastas de la marca, pues esto es un ultraje, esto es una barbaridad. Pero yo os voy a demostrar por qué este coche sí que es un Mustang, y a los que no os guste, yo creo que os voy a hacer cambiar de opinión. Así que si no te lo crees, acompáñame a la tableta y te lo demuestro. Pero antes, quiero recordaros que si queréis pedir mi análisis de otros coches, que lo podéis dejar en los comentarios, pero mejor si lo hacéis a través de nuestro Discord que dejamos en la descripción, y todavía incluso mejor si nos seguís en la plataforma morada que hace directos, cuyo nombre no puedo nombrar porque a YouTube no le gusta, y allí en los directos hablamos tranquilamente y comentamos jugadas y vemos qué coches podemos hacer y analizar. Así que sin más dilación, al lío. Ya sé que lo primero que hacemos normalmente es analizar el frontal, luego pasar al lateral y luego pasar a la trasera, pero en este caso vamos a empezar por el lateral porque es donde más se puede explicar por qué este coche es un Ford Mustang. Y ya vais a ver qué curioso la cantidad de similitudes que tenemos con el Ford Mustang GT de arriba. Vamos a ir de adelante a atrás. Vemos como ambos tienen un capó bastante alargado, más obviamente en el GT que en el SUV, pero la intención es muy similar. En el GT va totalmente recto al comienzo y luego al final del todo en la caída hace una caída muy pronunciada, haciendo un gesto mucho más enfadado en el coche, más agresivo. También permite que la entrada de aire frontal sea un poquito más estrecha, mejorando eso la eficiencia aerodinámica. Y vemos que hace exactamente lo mismo en el SUV. Es muy plano y luego en el último momento baja muy de golpe. Si os fijáis en el lateral es que la sensación es bastante parecida porque los faros también tienen esa intención apuntando hacia abajo, como si estuvieran enfadados, que es bueno, típico en otros coches, pero es verdad que es similar en ambos. Por el frontal de momento lo vamos a dejar por ahí, luego lo continuamos. Vemos que aquí tiene el cargador eléctrico y el Mustang GT no lo tiene obviamente porque no es un coche eléctrico y tiene la tapa de combustible pues en el otro lado. Vamos al brillo del lateral. Interesante como el Mustang GT usa una primera línea de carácter aquí en mitad, sin intención, no está inclinada hacia abajo, y luego marca el hombro. Entonces tenemos hombro 1, línea central y hombro 2. Aquí vemos cómo se han trabajado bastante más esto, lo han hecho un poco menos convencional porque no han hecho ninguna línea fuerte, sino que han jugado con los volúmenes para que ellos marquen los brillos por donde deben de ir. Vemos que marca el hombro 1, pero lo redirige hasta atrás del todo, hasta este punto. Luego hace una Z, marca la línea central como tiene aquí el Mustang, exactamente más o menos a la misma altura, y luego marca el hombro, característico de que es un Mustang, tiene que tener hombro trasero sí o sí, obligatorio, pero vemos como no tiene una arista tan definida como aquí, sino que es más blandito todo, es mucho más suave, más amigable. Luego los bajos, a mí me gusta personalmente más los del nuevo Mustang, los del SUV, porque disminuye bastante el peso visual. En este caso vemos cómo llega la chapa hasta aquí abajo, que solo tiene de faldón gris esta parte de aquí abajo, cuando en el Mustang eléctrico vemos que tienen todo esto. Es obvia la razón porque es un coche que es mucho más alto en este caso, necesitan aligerarlo visualmente de alguna forma y usan esto básicamente para aligerarlo, que no se vea tanta chapa aquí en la puerta. Tema importante también, vemos que es un 2 puertas el Mustang GT y un 4 puertas o 5 puertas en este caso el SUV, pero vemos que no tienen aquí las manecillas de las puertas porque la trasera es un botón situado aquí que se pulsa y sale la puerta. Y en este es incluso más chulo porque tiene el botón aquí. Si no tienes llave, tienes aquí una pantalla que aparece con numeritos y tú puedes marcar la contraseña. Y aquí tiene un tirador y que en cuanto pulsas la puerta, pues lo usas para abrir la puerta. ¿Dónde está el tema más importante de todo este coche, bajo mi punto de vista, y donde seguro que le han dedicado más horas, con diferencia? En el pilar C. Hashtag pilar C. Si os fijáis, tiene casi la misma caída que el Mustang Coupé. ¿Y cómo puede ser esto? Si este tiene plazas traseras súper amplias y el Mustang normal no. Pues porque aquí han jugado con nuestras mentes y han puesto toda la caída del pilar C en color carrocería, pero no está por ahí el techo. Que aquí sí que está, ¿veis? Por encima de aquí no hay nada, pero aquí mirad lo que hay. Superficie negra que se une con el alerón para disimular, y realmente esto tiene dos implicaciones. La primera, que desde el lateral se ve muy dinámico el coche, se ve mucho más coupé de lo que realmente es, pero tiene una ventaja y una desventaja. Ventaja, que tiene más espacio interior del que parece a simple vista desde fuera, por cómo debería ser si tuviera el techo aquí, porque como está bomba por dentro, pues tiene más espacio interior. La cosa que han tenido que ceder a cambio es que es mucho más difícil entrar en este coche, a pesar de haber mucho espacio dentro, pero el acceso es muy complicado. Os dejo por aquí un vídeo en el que podéis ver cómo se accede al coche y ya veréis que es complicado, pero bueno, yo creo que merece la pena, que no pasa nada por agachar un poquito la cabeza para entrar, si luego dentro estás cómodo y desde fuera se ve así de chulo. Y ya veis que al final toda esta sección de aquí, o sea, todo esto, si lo tapáis, vamos a hacer zoom, esto podría ser perfectamente un Ford Mustang.
Veis que tiene el mismo gesto de la ventanilla, la caída es casi la misma, solo que aquí está quizás un poquito más hinchado de lo normal, pero bueno, es que al final esto es un sub con plazas traseras súper espaciosas. Y luego el brillo este en Z que hace en pilar C con el hombro, que lo sigue manteniendo aquí. Luego en la parte trasera lo veis de perfil, como aquí tiene el hueco este mítico de Mustang con los faritos, que ahora lo veremos mejor en la parte trasera. Y en el nuevo es un huequecito más pequeño, mucho más sutil. Aparte de eso, mucho no hay más que decir en el lateral, aparte pues del tamaño, ya veis, de comparación, las proporciones, que tienen muchísima mayor distancia entre ejes el sub y que las llantas son más pequeñas. Antes de analizar el frontal completamente, vamos a pasar a este boceto en el que vemos la temática perfectamente definida. Vamos a empezar por delante, tiene el captador de luz triangular aquí, mítico, que se usan en muchos coches y Ford usa un montón también, que está unido con la parrilla central de esta forma y que veis que continúa ese brillo cruzando justo por medio del logo de Mustang. Eso está muy bien porque la vista te redirige, quieras que no, al logo y eso está muy bien. Normalmente se suele hacer también con, como veis aquí, unos nervios en el capó que apuntan también dentro, los faros suelen apuntar también hacia el logo, todo te redirige al logo. Eso está muy estudiado y eso funciona y Ford lo hace. Vemos como tiene la parrilla frontal que podría tener pues cualquier Ford, pero como es 100% eléctrico, han hecho este juego de volúmenes que da como la sensación de que hay parrilla pero está totalmente tapada, no es tan sosa como el Model 3 de Tesla. Aquí hay curro y esto a mí me gusta un montón porque es eso, no simplemente han dejado un volumen y han dicho no tenemos parrilla, pues no hacemos parrilla, no. Se han currado algo que parezca, pero sin ser falsos del todo, poniendo una parrilla falsa, que sí que hay una versión, la versión GT de este coche, tiene una parrilla que es un poco... A mí no me termina de molar eso, sobre todo comparándolo con esto, pero bueno, es lo que hay. Y aquí tiene el brillo más raro de todo el coche, que es este de aquí. Lo que os decía del hombro, que llegaba hasta aquí atrás, hacia la Z y luego salía el hombro trasero, pues es que en este caso hace una curvatura bastante extraña, bastante blanda, que no es muy común, suelen estar más tensionados, es raro pero no termina de quedar mal, y no termina de quedar mal principalmente porque esta línea, veis que se continúa exactamente con esta, y como que redirige al frontal, lo termina de cerrar bien por delante. Vamos a pasar a la vista real frontal, que es esta, y aquí podemos ver un poquito mejor la temática, solo que ya sabéis que pues en los bocetos todo se exagera más para que se vea lo principal y aquí pues se difumina un poco más porque es la realidad. Pero veis que el brillo este se sigue notando y que sigue comunicando con el frontal y veis lo que os decía de la parrilla. En este caso ya no es tan tridimensional, sino que han tenido que añadir aquí una pieza de plástico negra, pero bueno, hasta esta pieza tiene aquí unas enervaduras que es bastante interesante el tratamiento que han hecho. Y lo mismo, veis el hombro que no está tan pinzado como el coupé y sigue haciendo esta Z. El capó, una pasada, un montón de volumen. Ya veis cómo sube, baja, luego aquí sale un nervio, vuelve a subir por aquí, hace otro nervio. Muy interesante, es un capó Mustang totalmente y yo lo aplaudo. Y el parachoques trasero me gusta mucho también, porque todo esto, vale, está tapado, toda la parte negra es plástico y tiene aquí simplemente un par de entraditas que son móviles según las necesidades de refrigeración que tenga el coche, pero me parece interesante. Yo creo que está bastante tapado con la chapa y queda muy ligero, queda bastante dinámico. Lo que os comentaba antes de en el lateral reducir la altura, como han hecho el captador de luz muy alto, y me parece que está muy bien proporcionado porque si os fijáis tiene esta distancia con respecto a esta es 1/3 o 2/3, esta con respecto a esta es más o menos también 1/3 o 2/3. Y luego la general, esta con respecto a esta también es 1/3 o 2/3, más o menos aproximadamente. Está todo muy bien equilibrado, no hay partes que estén demasiado juntas unas de otras. Por eso os digo que este coche me parece que está increíblemente bien trabajado. Luego vamos a pasar a la trasera, que aquí veis por qué os digo que también es un Mustang. Porque mirad, tiene los tres faritos que no puede no tener si se llama un Ford Mustang. Tiene, como veis aquí, la caída tan espectacular que es la misma prácticamente, y que luego sube un montón hasta el techo en color negro, camuflado con el alerón, muy bien. Más el alerón también muy bajito, es muy fastback. Y vemos este pedazo de hombro que tiene aquí ambos coches. Obviamente en el caso del GT es más exagerado, veis que es más vertical y luego se hunde más. En este caso está bastante más tumbado, pero al final es que es un sub, es lo que es, no podemos hacer aquí milagros. En cuanto a diseño, como os decía, es mucho más pequeña esta distancia que en el GT, pero lo han hecho interesante porque por fuera no lo es, y han vuelto a hacer aquí el recurso de la Z que han hecho en el lateral para darle un poquito más de volumen, dar un poquito más de enjundia al asunto y no dejarlo tan soso como simplemente líneas paralelas como aquí, que es un chaflán hacia adentro y ya está, que, ojo, está chulo, pero quizás se ve más moderno este juego. Luego este nervio que han hecho aquí, que lo han subido para generar en medio el hueco para el portamatrículas, queda bien. Me resulta un poco extraño, pero no creo que quede mal del todo, la verdad. Hace quizás aquí un par de mofletes un poco...
parece que así que apetece hacerle así. Y lo único que quizás sí que me choca un poco es esta línea que se vaya separando del paso de rueda, pero que no conduzca a ningún sitio, que no la hayan unido de ninguna forma con, por ejemplo, esta sección de aquí. Podrían haber hecho otra vez, quizás como han hecho aquí la Z, quizás podrían haber hecho aquí también otra Z. ¿Sabéis? Y haber dejado en este color más azul, más captador de luz, pues haber hecho toda esta sección. Esto lo he dejado mucho más oscuro. No lo sé, quizás algo más así, haberlo conectado visualmente de alguna otra forma, porque así como que me queda un poco separado. Pero repito que aún así tampoco me parece que quede mal. Y luego chulo el detalle de dejar los faros en gris. Creo que hacer unos faros estilo Lexus en ese sentido le queda bien a este coche. Le queda muy tecnológico porque al tratarse de un vehículo eléctrico pues pega. Y vamos a pasar al último, al interior, que también hay cosas interesantes que decir, aunque aquí ya empieza a oler un poquito a Tesla, Ford. Huele un poquito mucho con estos aires de minimalismo, que es verdad que le han dado una vueltita de tuerca, no lo han dejado todo tan sencillo. Han hecho aquí un poco una temática con algún volumen que sube un poquito. Esta franquicia que se han creado aquí han dividido dos materiales, uno aquí y otro aquí, y justo en el hueco del medio pues han aprovechado para abrir una pantalla. Aireadores estilo Model 3, todo alargadísimo, horizontal, queda muy bien, queda muy elegante, define muy bien el juego por capas. Luego han sacado la guantera muchísimo, que creo que también queda bien, destaca bastante. Han jugado aquí con otro elemento en otro material distinto, muy bien Ford. Volante muy interesante desde mi punto de vista. Es sencillo en cuanto a forma, pero es verdad que el tratamiento me gusta, que hayan hecho este juego de dos colores, por la parte interna y solo de abajo. Luego el pilar de abajo este en black piano, queda muy interesante. Botonera muy básica y casi diría hasta fea. Luego la parrilla de Mustang aquí delante otra vez con el logo. El resto volante tampoco tiene mucho más, pero quería mencionaros la pantalla central hipergigante estilo Model 3, hasta la interfaz es todo muy Tesla, pero bueno, lo interesante es que es una pantalla enorme en vertical y que tiene un recorte en medio, y esto es un mando físico. La pena es que solo sirve para manejar el volumen de la radio y de la música, y habría estado genial que quizás presionando pudieras cambiar entre manejar la temperatura de la climatización y varios modos, como que ya el propio mando tuviera varias funciones, no sea solo subir y bajar, ¿sabéis? Porque para el tema de la temperatura, de la climatización y ese tipo de cosas básicas en un coche, que siempre no me canso de decir que tienen que estar en otro panel aparte con botones físicos, porque tiene que ser mejor accesible que ir a través de una pantalla. Yo creo que hubiera sido a nivel de HMI, a nivel de User Experience y User Interface, habría quedado mucho mejor, mucho más limpio. A ver, aquí tiene un poco botones retroiluminados, que bueno, pues queda eléctrico, queda chulo, y poco más. Poco más que decir. Bastante espacio generoso por todos lados. Como no tiene un túnel central este coche, pues tiene espacio portaobjetos todo lo que queráis. Así que bueno, para mí mi veredicto es que este coche, como Mustang, no lo sé, porque no puedo ser objetivo. Me gusta demasiado el Ford Mustang como para que me apasione un sub que se llame Ford Mustang, pero es verdad que a nivel de diseño está currado de verdad. Se nota que este proyecto era importante para ellos y le han dedicado el cariño y el tiempo que necesitaban. Por mi parte, tiene mi beneplácito y yo le voy a dar un 10 de 10 a este coche. Yo creo que se lo ha ganado, que el equipo de Ford se lo ha ganado en este proyecto. No sé cuál es vuestra opinión, dejadme en los comentarios porque me interesa saberlo. Y quiero saber si os gusta que se llame Mustang o si simplemente os gusta el coche, si no os gusta nada. Si no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. Y como he dicho antes, que me sigas en los canales de Discord y de la plataforma morada cuyo nombre no puedo hablar. Que me dejes un me gusta a este vídeo y nos vemos en el próximo.